En este video voy a explicar un poquito cómo ir pensando o planificando el diseño de una base de datos. Voy a hacerlo aquí en el programa Word para que sea más legible la escritura, pero en realidad lo que es el diseño se puede hacer perfectamente en un cuaderno y un lápiz. O bien existe algunos programas que son para eso. No es propiamente la base de datos, todavía no funciona. Simplemente es el diseño de cuál va a ser el contenido de la base de datos. Para esto entonces voy a crear una propuesta para una base de datos de una clínica que ya se había comentado un poquito anteriormente. Entonces voy a trabajar varias tablas. Voy a hacer una tabla para lo que son los pacientes de la clínica. En esta, vamos a agrandar un poquito. Generalmente el nombre de la tabla va en plural porque ya sabemos que no se va a hacer para solo un paciente, sino para muchos. Y entonces aquí vamos a empezar a poner los diferentes campos que puede tener esta tabla. Siempre vamos a necesitar un dato que va a servirnos como llave, que es algún campo que no se pueda repetir. En este caso el número de identificación sería un buen ejemplo porque no hay dos personas con el mismo número de identificación. Entonces, bueno, yo aquí a la llave le podría agregar algo que indique que esta es la llave. Vamos a ver, pongámosle un tipo de comentarito por ahí. Entonces aquí le puedo agrandar un poquito y le escribimos que esta es la llave, clave o llave. Ok, entonces ya tenemos el primer campo y vamos a seguir con los otros campos. Para tener en nuestra base de datos a los pacientes tenemos que saber datos básicos, ¿verdad? Como personales, como el nombre, apellidos. El nombre y los apellidos es preferible manejarlos separados, porque así nos va a facilitar, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una consulta de todas las personas que, por ejemplo, son de apellido Rodríguez, entonces tenemos los apellidos por separado y la consulta se hace de manera más sencilla. Los sistemas pueden realizarlo mucho más fácil. Como es una clínica, este dato es importantísimo, el dato del sexo del paciente, porque eso puede determinar ciertos padecimientos. En el caso de hombres y mujeres hay algunos padecimientos muy característicos de cada uno de ellos. Ocupamos también lo que es datos para contactarle. Pudiera tener más de un teléfono, voy a dejarlo como uno solo, no hay ningún problema. Pero ya sabemos que puede ser que tenga más de uno, entonces le pondríamos teléfono de la casa, teléfono celular y por ejemplo el del trabajo. La dirección donde vive. Y otros datos como la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento la necesitamos para saber qué edad tiene, porque también, dependiendo de la edad que tenga una persona, podría padecer de ciertas enfermedades. El peso. En algunas bases de datos quizás esto no sería tan importante. Por ejemplo, si yo quiero hacer una base de datos de una empresa, no necesito, si es una empresa, qué sé yo, de venta de, no sé, vehículos, ahí no necesito ese tipo de datos del cliente, ¿verdad? No tiene absolutamente ninguna relación. Pero en la clínica sí es importante saber el peso de una persona para ver por qué razón pueda estar enferma. Quizás ahí podamos encontrar alguna de las causas, ver si está en el peso adecuado o no. Igual sucede con la estatura.
porque con esos dos datos se puede extraer mucha información. Y por ejemplo, un dato más por ahí que podríamos agregarle es qué padecimientos tiene, porque tal vez ya tiene algunos padecimientos crónicos, entonces ya se puede dar control a ese tipo de padecimientos, o saber también qué se le puede medicar y qué no, dependiendo de lo que padezca. Esos son algunos datos que podrían estar en la base de datos, en la tabla de pacientes. Y vamos a ver, 15, pongámosle para que sí se vea y no esté con letra grande. Ok, entonces todos esos datos de la tabla de pacientes en realidad no son los únicos que podrían ponerse, ¿verdad? Sí puede ser que alguna persona de pronto esté pensando en algunos datos que no habíamos considerado, pero por el momento pues me parece que esa puede ser una propuesta que ya contiene una información bastante interesante. Entonces voy a dejarle aquí un color y voy a pasar a empezar la siguiente tabla. Y esta otra tabla va a hablar, bueno, va a tratar acerca de los doctores. Vamos a agregar ahí una tablita. Y muchos de los datos de los campos que tiene la tabla de doctores son similares a los de la tabla de pacientes. Precisamente por eso yo estuve especificando que era paciente. En este caso, la identificación va a ser, pero del doctor. Yo siempre voy a poner la llave de primero. Podría estar en cualquier otro lugar, pero es mucho más adecuado para que sea más fácil de ubicar. De hecho, los sistemas de bases de datos generalmente nos colocan el primer campo como un campo llave o clave para que nosotros de una vez lo definamos. Entonces aquí nombre del doctor, apellido del doctor, este era apellido 1, el doctor, apellido 2, y hay otros datos que tenía el paciente que ya en el doctor no hacen falta, ya no interesa mucho. Si ocupamos el teléfono, todos los datos de contacto, ahí sí. Y en este caso, ahí sí es indispensable tener todas las formas de contactar, del teléfono de la habitación, teléfono celular. Por ejemplo, para ser paciente no era obligatorio tener email, pero aquí sí es muy importante. Tal vez no sea tan relevante lo que es la fecha de nacimiento y esos otros datos, pero sí hay datos importantísimos que necesitamos saber del doctor, por ejemplo, cuál es su especialidad, para entonces saber a cuáles pacientes se le puede remitir. También podría ser especialidad, aquí me cambié una letrita. No, aquí cambié la escritura totalmente, ahora sí. Y aquí también podríamos poner el horario en el que labora, también para saber entonces cuáles citas o cuándo se le pueden asignar citas con cuáles pacientes. Y entonces voy a dejar la última casilla por si se nos ocurre alguna otra más, pero básicamente aquí me encuentro yo entonces con la tabla de doctores bastante completa. Igual la llave sigue siendo también la identificación, solo que aquí ya es la identificación del doctor. Vamos entonces ahora a hacer una tabla más. Bueno, aquí me faltó el título de la tabla. Ven que aquí yo no estoy considerando lo que es otro personal, digamos, personal de la clínica
como misceláneos, como conserjes, como oficiales de seguridad. En este momento solamente estoy separando lo que son los doctores. Pero sí, ahí en la clínica podríamos incluir esos otros funcionarios. Y voy a hacer, por ejemplo, entonces la tabla para las citas médicas. Esa sería más que todo sería la tabla que conecta a los doctores con los pacientes. Hasta el momento no existe ningún tipo de relación entre uno y el otro. Pero una vez que un paciente solicita que le atiendan y se le asigna una cita, entonces ya esa cita se le va a asignar con un horario y con un doctor. Por lo tanto, aquí ya va a poder hacer la relación con el doctor que le corresponde. Posiblemente esta tabla de citas no requiera demasiados campos. Vamos a ver qué tanto necesita. Necesitamos, si ocupamos algo que identifique la cita, un tipo de identificación de la cita. Voy a ponerle así, identificación de la cita. Puede ser número de cita, número consecutivo. Voy a ponerle consecutivo de la cita, tal vez mejor. Después ocupamos saber la fecha. La hora de la cita. Y aquí, para poder relacionar cuál es la relación entre el doctor y el paciente, agregamos la identificación del paciente y la identificación del doctor. ¿A qué paciente es que se le asignó la cita? ¿Y a cuál doctor se le asignó esa cita? Y no necesitamos poner ningún otro dato del paciente ni del doctor porque ya están en la tabla de cada uno de ellos. Entonces, con solo la identificación, ya la base de datos nos permitiría ir y consultar allá en las otras tablas cómo se llama el paciente, cómo se llama el doctor, cuál es la especialidad en la que labora y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que básicamente con esto ya podríamos tener una base de datos que por lo menos nos permita asignar las citas para una clínica. Aquí muy importante en la base de datos, muy importante que recuerden que siempre tiene que haber un campo clave o llave dentro de cada una de las tablas para poder identificarla, porque cada uno de los registros de la tabla es único. Puede haber 2 pacientes o 3 pacientes que se llamen exactamente igual, pero el número de identificación es el que va a ayudarnos a saber quién es quién, ¿verdad? Igual ocurre con las citas. Las citas, un mismo doctor va a atender muchísimas citas y muchísimos pacientes, pero el número de cita es el que va a decir a cuál específicamente nos referimos para ver entonces qué resultados y qué medicamentos. Aquí podríamos ponerle algo como eso. Resultados de la cita, ¿verdad? Y bueno, ahí podríamos ir agregando algunos otros campos a medida que veamos la necesidad. Pero básicamente con esto ya por lo menos tenemos una idea básica de lo que va a ser la base de datos para la clínica. Y bueno, habría que montarla entonces en un sistema de base de datos y hacer las relaciones, agregar entonces registros, o sea, agregar pacientes, agregar doctores y empezar a asignar citas a esos pacientes con cada uno de esos doctores para entonces ir probando el funcionamiento e ir haciendo mejoras y depuración de nuestra base de datos. Pero por el momento ese es un diseño bastante básico, pero que creo que puede ayudar un poquito a aclarar cómo se puede ir planificando una base de datos.